Suscríbete a nuestros canales, @verónica.recia2, danos siempre tu like. Para colaborar desde Argentina podés hacerlo con nuestro alias bancario crite.periodístico. Desde el exterior a nuestra cuenta en PayPal, paypal.me/Verónica Recia. Sumate a esta gran familia, te esperamos. Gracias por estar ahí. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, es sábado, finalmente llegó el sábado, no lo puedo creer. ¿Cómo estás, Romy, querida? Hola Vero, buen día. Hola a todos en la audiencia. Bien, ¿cómo estás vos? No, bien, sobreviviendo. Con Sobreviviendo. este doble turno, pero contenta. Muy Bueno, bien. bienvenidos a todos. Estamos en vivo, vamos a estar en vivo todos los sábados si Dios quiere y las fuerzas nos acompañan. Así que listos para estar en el chat, para dejar sus preguntas, sus consultas. Acuérdense que lo que tratamos de hacer es analizar las noticias que ocurren en el mundo desde un punto de vista de cómo nos alteran la mente. Por eso estamos con la licenciada Romina Cáceres. Me había cruzado, Romy, que te lo había mandado, viste, por WhatsApp, Sí, un videíto, y el videíto decía, hablaba de la generación de los senials, creo que así nos sí, denominamos, genials, genials, exacto. que somos Sí, los que nacimos del 76 más o menos al 86, ponele, una cosa así, ¿no? exacto, exacto. Bueno, Mira, viste que todo lo que pasó en los últimos 50 años, Vero, es como que no tomamos mucha conciencia, por lo menos los que vivimos el cambio, este cambio del mundo analógico al mundo digital, porque fue un cambio así, es como que cambió con 100% el mundo en el total, que sí, vivimos. total, Viste que total. los magos tienen una técnica que usan para que sus trucos funcionen, que es que hacerlo todo muy rápido. ¿Por qué? No es que nuestro cerebro no lo vea, es que en realidad nuestro cerebro, como pasa tan rápido, viste como el mensaje subliminal funciona igual, lo registra pero no de una forma consciente. Y eso mismo un poco pasó con esto del mundo digital. Es como que no nos dimos cuenta hasta dónde llegó. Realmente fue Sí, demasiado el sí, cambio, sí. Voy demasiado. a contar algo para el periodismo. La Mm, llegada del celular fue un exacto. antes y un después en las noticias. Yo me acuerdo que arranqué siendo cronista para Canal 26, cronista de calle, Sí, sin que todavía existan los teléfonos inteligentes. Y en bien. la mitad, digamos, de mi carrera profesional, al inicio, no en la mitad, pero todavía seguía siendo yo cronista de calle, apareció el famoso BlackBerry, que era Ajá, ese celular ajá. grandote con el teclado, Sí. y en ese celular vos ya tenías internet. Bueno, era uno de los primeros teléfonos inteligentes. La cuestión es que el cronista que desplegaba un BlackBerry en ese entonces era como, wow, La ¿entendés? realeza. Y vos te sentías, yo no lo tengo, qué ventaja que me está tirando este. Bueno, Sí, y yo me acuerdo que mi primer móvil, la primera vez que salí al aire como cronista de televisión, en un programa en vivo fue con Mauro Viale. Claramente yo no tenía BlackBerry en esa época, nadie tenía. Y me dicen, ¿te animás a hacer una prueba para cronista? Sí, obvio, le digo, yo me escapo de mi trabajo porque la prueba era ese mismo día. Este, no tenía ni idea lo que iba a pasar. Lo único que me dijeron fue, va a pasar a buscarte el móvil por la Plaza de Mayo. Yo trabajaba, poner a 5 cuadras de ahí. Este, y ya estaba todo cerrado porque eran tipo 5 de la tarde, no estaban los kioscos, digo, de diarios ajá. abiertos. Yo dije, me tengo que comprar un diario, porque yo estaba haciendo mi trabajo de oficina. No sabía lo que pasaba en el mundo, era una cosa que me llamaron porque yo había dejado conexiones, sí, claro que sí, me escapo del trabajo, voy hasta la plaza y digo, tengo que tener un diario. Claro, porque no tenía el celular inteligente, Exacto. necesitaba algo para saber, para tener Para que la idea de a información dónde iba a te ir. llegue. Además, yo no sabía ni mi destino, no, es más, me estaban tomando la prueba, ni siquiera sabían Sí. si yo era tartamuda, Romy. Entonces me meto al subte, porque viste, no sé si se acuerdan,
que se entregaban, acá en Buenos Aires, se entregaban el diario de bolsillo, le decían, que te los daban Exacto. gratis en el subte, habían dos, uno creo que era La Prensa, el otro no me acuerdo. Bueno, encontré uno de esos en el piso y me lo agarré. Cuando llega el móvil, me subo al móvil y me dice el jefe de móvil, me dice, mira, vamos a ir a Provincia de Buenos Aires para hacer la cobertura del caso de Silvia Luna, que era una mujer que había sido víctima, le habían dado un mazazo en la cabeza por cuestiones amorosas, ¿viste? No sé Ajá. muy bien, ni me acuerdo. Era toda una historia muy, muy llena de nombres, de información cruzada. Y el tema era que la mujer había muerto a raíz de ese golpe que había recibido, entonces la cobertura tenía que ver con la muerte de esta mujer. Y en la medida en que íbamos viajando, yo por suerte en ese diario tenía información de esa novela que encima era un quilombo inmenso. Y después, cuando pasa el tiempo, aparece el BlackBerry y yo, que soy cero tecnología, lo primero que hice fue comprármelo porque me di cuenta que para mi trabajo no podía tener Mm, ese ujú, celular. Y eso ya fue un camino de ida, ¿no? Entonces, ujú. digo, me tocó vivir la época de hacer periodismo sin los teléfonos inteligentes y la época actual, que no solamente hablamos de los teléfonos inteligentes, sino de la inteligencia artificial que nos está reemplazando. Todo ese Exacto. proceso de cambio, yo no sé Es una cómo locura. sobrevivir. Es una locura. Es Es una una locura. locura. Es de verdad, Vero, que eso que vos estás contando, vivirlo, una persona que lo haya vivido, es una locura para nuestro cerebro. Es como realmente estar en una realidad paralela y tener que aprender todo de vuelta. Entonces, viste que incluso los psicólogos lo estudian, es como una especie de nostalgia que muchas veces no, nos pasa porque de los que crecimos en ese mundo sin tecnología. Dato interesante, esta última generación fue de las últimas que llegó a formar todo su cerebro hasta que aparece el teléfono inteligente. Que viste Claro. que hay muchos que analizan y dicen, nos estamos volviendo menos inteligentes nosotros, ¿no? Cuanto Sí. más inteligente es la tecnología, menos inteligente nos volvemos nosotros, porque bueno, hay un montón de cosas que sí son reemplazadas, obviamente, por Claro, eso. porque nosotros, a diferencia de por ahí otras generaciones, vivimos muy conscientemente la era analógica. Nadie nos tiene que contar lo que era marcar un número de teléfono, Exacto, acordarse un número de teléfono, quedar en memorizarlo. encontrarte en un lugar sin estar pensando que si no venía, ay, la desesperación de cómo lo ubico. No, había que esperar y esperar. Eso era lo único. Y vivimos tan conscientemente eso, y ahora vivimos tan conscientemente esto otro, que sí hay como una suerte de elección mental, ¿no? Para circunstancias diferentes, que decimos, ay, para esto era mejor lo anterior, pero la verdad que para esto otro es mejor el ahora. Y bueno, como todo tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. A ver, el aspecto positivo de antes, Vero, que estabas diciendo recién, era esto que posibilitaba las relaciones que generaban más confianza. Viste que si vos lo que decías, si vos decías, mirá, yo te llamo por teléfono al teléfono fijo, y te digo, mira, nos vemos a las 4 de la tarde en tal lugar, después te ibas sin celular hacia ese lugar y esperabas a que la persona venga. Realmente las relaciones estaban Sí, basadas en un vínculo, en como vías del tren distintas. Y bueno, sí, planteaba sí. cosas mejores, obviamente, y esto también tiene sus beneficios, como todo en la balanza, pero Y claro, a mí una evidentemente, vuelta me dejaron plantada en la plaza de Salta. Había conocido un ¿ves? chico, bueno, me dijo a tal hora, qué sé yo, y yo lo esperé y lo esperé y lo esperé, y bueno, cuando no llegó me fui. ¿Viste? ¿Qué vas a hacer? Ya está. Y sí, y bueno, algunos dicen que había más tolerancia a la frustración antes que Yo sí ahora, esperé porque claro, bastante, te digo, es una boluda importante, me quedé como dos no, horas. no, Pero no pero hubo vos problema, ya está, confiaste. bueno, no vino, ya está, uno no se quedaba pensando, che, no sé, qué sé yo. Bueno, bueno, no, pero pará, Vero, pero eso quiere decir que vos tenías mayor capacidad de tolerancia a la espera primero, y segundo, la frustración ya pasó, si no, no te quedaste después enganchada. Bueno, No, hay que no, ver qué pasa hoy con esos vínculos, y a los chicos, sobre todo los más chiquitos, un adolescente que nació, ponerle, después de los años 2000, ¿no? Que nació ya con los celulares, los smartphones, porque incluso viste que hay una diferencia entre el primer celular que no tenía internet, como decías vos,
y los celulares con internet. Ya nació ese nenito con un celular smartphone. ¿Cómo él se vincula? Bueno, ¿qué tolerancia a la frustración tiene? ¿Capacidad de espera? ¿Es igual, no es Che, acá, igual? acá hay unos que siguen esperando, ¿viste? Esos que los plantaron y todavía Bueno, vos sabés que hay anécdotas muy lindas. Tengo una tía abuela que conoció, ya falleció ella, pero siempre contaba esta historia que su marido, que fue el marido de toda la vida, lo conoció un día, y bueno, y viste que estaba esta cosa de que lo conoces y después hay que ver si lo podés volver a ver y todo. Bueno, y él había hecho la escuela militar y la escuela de aviación, pero no, era una persona de recursos muy limitados, no tenía acceso a otros aviones excepto en la escuela militar. Bueno, entonces él ahorra e invierte todo el dinero que tiene para alquilar una hora de avión y entonces se cruza por arriba de la casa que más o menos él sabía que vivía por ahí, pero no tenía la dirección exacta, y se cruza y les da, ¿viste esas pancartas que se usaban antes? Antes eran más comunes. no, un genio total. Fíjate vos la inversión de tiempo, de recursos. Bueno, esa es otra diferencia que se ve, que antes estaba esta cosa. ¿Por qué? Porque el misterio genera esta cosa como de la inversión de las personas. El misterio, la duda, esta cosa que yo tengo que trabajar bueno, ahí fíjense que en la imagen que pusimos representativa, esta cosa como de la cultura del trabajo, porque sí, evidentemente las cosas costaban más. Fíjate, Vero, vos, lo que te costaba llegar a una información antes y lo Sí, que te claro. cuesta ahora. Es No, como que hay sí, pará. otra Y tu abuela vio conciencia. la pancarta? Me quedé Vio, pensando. vio y bueno, y después él, la historia sigue que él después siguió averiguando, ella se quedó obviamente totalmente enamorada después de eso, ¿Qué imagínate. decía la pancarta? ¿Te Y acordás? no me acuerdo qué decía, pero era así como, Elba, bueno, soy fulano, y porque mi abuela se llamaba Elba, y entonces decía, bueno, ¿no? Como me gustaste, algo así, era porque viste que Mirá. tampoco es una cosa impresionante, es una historia impresionante, pero esta cosa como de la conciencia muchas veces, de lo que cuestan las cosas, eso era estas últimas generaciones que se crearon en un mundo, que se criaron en un mundo analógico, tienen esa conciencia de lo que cuestan las cosas. Fíjate que también ahí dice la imagen, esta cosa como de la autorregulación. Vos te habrás tenido que autorregular cuando estabas ahí esperando y no apareció este chico, ¿no? Tus emociones. Sí, no me acuerdo mucho, pero sí te digo cuando me tuve que, a ver, autorregular, por ejemplo, Ujú. cuando me tocaba hacer una cobertura de un tema que me superaba mucho y que yo no Ajá, tenía información y no tenía un chat GPT para preguntar, por ejemplo, de qué se trataba. Y una vuelta me pasó que fuimos a una conferencia de prensa que estaba, cuando Mauricio Macri creo que era jefe de gobierno, ajá. y el tema era un tema político que yo no entendía, ¿entendés? De qué se trata. Realmente yo no entendía, no tenía el celular para preguntarle. Entonces llego al lugar y viste, entre los periodistas está esto de que, bueno, no queda bien preguntar porque se nota que no sabes. Y yo dije, Ajá, prefiero quedar como que no sé acá y no cuando salga en vivo, porque ah, era cronista yo, iba a salir cubriendo esa conferencia de prensa y no me sentía segura explicando que, dando el título nada más. Entonces le ajá. pregunto a una chica que estaba en la escalera a la entrada de la legislatura, le digo, discúlpame, ¿qué significa esto? Y me dice, ¿sabes que no sé? Ah, bueno, le digo, no pasa nada. Le pregunto a otro, che, discúlpame, ¿qué es esto? Porque no entiendo. No sé. La cosa era que ninguno de todos los que estaba, ya no pregunté más porque dije, ya está, estamos todos en pelotas. Pero fíjate que yo no tenía un celular para investigar por mi cuenta, decido preguntar, ahí está la gestión de la ansiedad, supongo yo, y cuando me Exacto, di sí. cuenta que estábamos todos más o menos en la misma, ahí me relajé y dije, bueno, voy a tener que esperar a que empiece la conferencia y preguntar lo que no entienda, porque no hay otra. Pero si yo Espectacular. hubiese tenido un Ujú, celular, me hubiese exacto. matado buscando información que está bien para estar más Ujú. al tanto y me tuve que adaptar a esas dos formas de vida profesional, digamos. Es que vos fijate qué pasa hoy, Vero, mira, y a todos, esto
a todos nos va a tocar porque, bueno, los que nacieron en este mundo y los que no, pero que después nos adaptamos, igual nos toca a todos, porque a todos nos atraviesan. Esto es como una muleta. Viste que las muletas, los médicos te dicen que no podés usarlas más de lo que tenés que usarla porque tus músculos se van como atrofiando. Entonces, esto es como una muleta cuando no tenemos un dolor real, ¿no? Entonces, esto hay gente, y todos lo usamos por momentos, como un regulador de esa ansiedad. Por ejemplo, vos, la exposición ante un público involucra siempre algo de ansiedad, ¿o no? La Claro, sí, exposición, el sí. Sí, mi juicio, preocupación era quedar como una ignorante frente al público, es digamos la verdad, sí. exactamente. Bueno, ¿qué es lo que nuestro cerebro que intenta resolver ese estrés de alguna manera hace? Bueno, encuentra como esta cosa como del alivio acá, en este placer a corto plazo. Muchas veces entrar en redes sociales, ver qué está pasando, ver los mensajes, Mm, hasta en la calle uno lo ve, pero viste que vos vas caminando por la calle y antes tenía que soportar la vergüenza de ver que alguien te estaba mirando, tolerar esa frustración de la autoexposición social. Bueno, hay mucha gente que hoy en día está en la calle y está haciendo esto, ¿no? sí. Tratando de aliviar externamente y no internamente esa sensación de malestar, de vergüenza, bueno, de todo lo que nos puede pasar cuando nos exponemos a Sí. personas. Y la generación nuestra, las seniors, que los que nacieron del Sí, 76 al 83, 86, no sé, que sí. vivieron las dos épocas muy conscientes, a mí, ¿sabés lo que me pasa? Yo me doy cuenta que si estoy en un lugar, yo estoy muy Mm, acostumbrada a hacer las cosas sola y no me resulta tan difícil esta exposición social porque me he acostumbrado, digamos. Pero a ujú, veces sí siento esta, como que, viste, me siento más insegura. Y me doy ujú. cuenta que saco el teléfono para hacer de cuenta que estoy haciendo algo. Pero el que no vivió la época de no tener un teléfono no lo va a advertir nunca, porque no vivió ese otro momento en el que no tenías un celular y te la tenías Bueno. que bancar. ¿Lo que ibas a sacar? ¿El diario? ¿Un libro? Bueno, qué sé yo, es más o menos lo mismo, pero en la actualidad no se vive, no hay punto de comparación. No, no hay. No, caminando por la calle no ibas a ver, o veía, pero era la excepción a la regla, alguien caminando con un Claro, libro o un diario, ¿no? qué sé yo, te Pero hoy atabas sí. el cordón del zapato, ¿viste? Más que eso no podías hacer. Exacto, exacto. Qué gracioso. Bueno, pero y entonces aparece ahí esta cosa que en realidad muchos de los que crecimos así en estos dos mundos, no tomamos conciencia, sobre todo, por ejemplo, cuando uno está con niñitos. A veces uno no dimensiona, viste que antes, Vero, por ejemplo, se podía fumar en la sala de operaciones, en los aviones, y no había Increíble, conciencia sí, de sí. que eso podía generar algo negativo. Bueno, estamos un poco medio así con el tema de los teléfonos. En algún momento es como que vamos a tomar conciencia de hasta dónde llega realmente el alcance, sobre todo para los chiquitos que están formando su cerebro, porque bueno, ahí podríamos pasar a Hablando de la los, otra. de los chiquitos, ahora pasamos a la otra placa. De todo esto que vos me mandaste, ¿sabés qué pregunta te quiero hacer? Hay acá que dice aburrimiento creativo. Exacto, Explícame sí. por qué es importante que un nene se aburra y qué significa el aburrimiento creativo. Bueno, el aburrimiento para los adultos incluso, ¿eh? Pero para un niño es fundamental para poder procesar la información que mi cerebro percibió. Mira, pero vos podés tener una digestión, acelerar conscientemente la digestión de la comida que vos tenés. Y bueno, ahora voy a hacerlo más rápido. ¿Vos podés hacerlo conscientemente eso, Vero? No, calculo que saltando tal vez, pero no, no No, creo. no, no, ni siquiera con ejercicio. En realidad, no hay Mm. forma de modificar conscientemente ciertos procesos biológicos. El aprendizaje y la formación de la estructura psíquica es lo mismo. No lo puedo acelerar. Y sí o sí requiere una etapa de vacío, es decir, donde yo deje de ingerir comida. No podés seguir ingiriendo comida y pretender que en algún momento tu sistema digestivo haga la digestión. Es lo Esa mismo etapa con la de vacío información. es cuando decís estoy aburrido, es porque ahí estás pasando por esa etapa de vacío. Es de vacío, que es de digerir, de procesar, de tomar lo que me sirve
y eliminar lo que no me sirve, porque hay un montón de información que, por ejemplo, uno va caminando por la calle, publicidad. Una sola imagen es un dato, es como un bocado de comida, que claro, yo lo tengo que procesar. Si yo estoy constantemente metiendo datos, nunca termino de hacer esa asimilación, nunca claro. terminan de absorberse los nutrientes. Entonces, no solamente es necesario, sino que es fundamental, no se puede. Por Pero ¿por eso qué? cuando, Cuando uno deja de recibir información, eh, sí, ¿qué, qué pasa de positivo en nuestro cerebro bueno, entonces? ese bocadito que yo ingerí, pasa por el estómago, pasa por mi cerebro, pasa por ciertas estructuras y pasos mentales. Ciertas áreas de mi cerebro seleccionan la información, la procesan, la acomodan de acuerdo a la información previa que yo tengo. Entonces se va como, es como un ladrillito. Yo puedo tomar ese ladrillito, ¿no? Como cuando uno hace la digestión de las proteínas. Se cortan las cadenas de la proteína, entonces uno agarra el ladrillito y lo puede construir. Pero si no, es como que se empiezan a acumular los ladrillos y yo no los puedo usar. Es como intentar pasar en una puerta demasiadas cosas. Se va a trabar, va a quedar como trabado el proceso de circulación. Se va a trabar. Y eso es lo que le pasa hoy en día a muchos chiquitos. En realidad no tienen ni TDA ni ningún tipo de diagnóstico. Viste que hoy en día está en auge ese tipo de diagnósticos. No, en realidad lo que pasa es que le falta el proceso de vaciado, de ingerir información para que ese sistema pueda procesarlo y acomodarlo y usarlo como un ladrillito para construir su casa interna. Sí, sin eso no es posible. Y decime si nosotros no nos aburríamos, pero Sí, nos sí. Bueno, aburríamos muchísimo. sí, sí, los que teníamos la suerte de tener hermanos, por ahí menos, nos peleábamos mucho, pero Claro. no nos aburríamos. Yo me Sí, acuerdo que como mis hermanos eran los dos varones, siempre me ganaban porque nos yo íbamos a las también. piñas. Sí, ¿viste? Y sabes que yo en a mí me aliviaba mucho imaginarme que yo les ganaba en esas peleas y que los tenía atados y les podía pegar. Era una cosa horrible el pensamiento. Pero yo no sé si eso hoy con los celulares, ponele, un nene Mm, que tiene el celular y de repente la mamá dice, ok, me estoy mm, dando cuenta que mi hijo es adicto al celular, se lo quiero quitar, sí, y tienen todo este sí, síndrome de abstinencia, ¿no? sí, Los tal cual. chiquitos. Sí. ¿Cómo un papá tiene que hacer ese proceso de quitarle esa tecnología a los hijos? Bueno, eso que vos dijiste es la clave. Eh, primero, encontrar las herramientas de esos padres, ¿no? Para poder tolerar ese proceso de abstinencia, porque viste como pasa como un adicto que tiene esta cosa como de dependencia a una sustancia química. Esto es exactamente lo mismo. El niñito está adicto a la dopamina del celular y de los dibujitos animados que en realidad tienen, claro, tienen tanto cambio rápido de escena que tienen como esta cosa de la sobreestimulación que nuestros dibujitos animados, pero no tenían. Todos Claro, los era que más están acá en la lento. audiencia, viste que pueden dar registro del cambio que había, viste que eran escenas Sí, más largas, había una trama distinta, era un paso, una dinámica mucho más lenta. Esta sí. cosa de la sobreestimulación hace que los niñitos se vuelvan rápidamente adictos. Entonces, los padres, ¿qué Claro, tienen que porque hacer? son como capítulos epilépticos, ¿viste? Te generan además los colores, el brillo, la pantalla en sí misma. Es Entonces vos le exactamente, sacás al niño sí. esa droga, vamos a decirlo así, Sí. y cómo y los padres ahí sí van a tener que estar más presentes. ¿Cuál es la primera reacción de la criatura? ¿No quiere jugar a otra cosa? Ponele, ¿cómo es? No, 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 no sé, pues, la reacción es física, rabietas, gritos, situaciones físicas de tirar cosas. ¿Por qué? Porque realmente su sistema que se formó en esta cosa como de estar, es como que un tren funciona constante, o un auto, porque para verlo, ¿no? En cosas que tengamos hoy en la vida diaria. Es Mm, como que un auto funcione siempre, todo el tiempo, a 120 kilómetros por hora. Ese motor va a estar, ¿no? Muy sobregirado, con un consumo de todos sus recursos al borde del colapso. Entonces, cuando eso pasa, cuando se le quita esa dinámica,
hay que enseñarle, primero va a sufrir un montón de situaciones, porque hay una zona de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que cuando está esta cosa de sobreestimulación no aprende a autorregularse. Hay una toma de la amígdala, que es como cuando nos pasa a nosotros, Vero, viste que todos tenemos momentos de desborde, decimos que dijimos cosas que no queríamos decir, que hicimos cosas que nos arrepentimos. Bueno, ese niñito va a empezar a pasar esa situación de desborde, que Mm. es temporal. Después va a haber un momento donde su sistema nervioso va a empezar a autorregularse, pero acá hay algo importante de lo que vos dijiste, Vero, necesita estimulación cero por un largo tiempo. Después hay que empezar a acostumbrarlo a una nueva forma de relacionarse con eso. Pero primero necesita la desintoxicación. A ver, y te hago esta pregunta. Un niño que antes, en la era analógica, vamos a decirlo así, Sí. se divertía, no sé, armando un rompecabezas o jugando al rasting o dibujando o saltando a la soga, digo. Eso no era también una sobreestimulación, más allá de que no había una pantalla de por medio, porque ¿cuál es la diferencia? Vos me dirás, bueno, sí, están todo el día en la pantalla, pero antes estaban todo el día en la calle. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Esos juegos, por lo general, eran o con vecinos, o con amigos, o con primos, o con hermanos. El hecho de que haya otros niñitos, eso ya genera dopamina, que es placer, que el juego siempre genera dopamina, pero hay otros neurotransmisores activos que compensan, que hacen equilibrio. Es como que no hay una sola pata en la mesa, hay otras que sostienen y ayudan a construirla para que sea más fuerte. En cambio, cuando el niñito está solo, sobreestimulado, o sea, solo dopamina, no tiene oxitocina, que es la del contacto físico, la de jugar con otros, tolerar la frustración de decir, bueno, yo gano a veces y pierdo a veces en el juego, pero en contacto con otros. ¿Por qué? Porque la oxitocina es la hormona el neurotransmisor por excelencia del amor, del contacto físico. Entonces, estaba eso, estaba la serotonina, que es otro tipo de neurotransmisor y de hormona que lo que genera es que yo pueda aprender, por ejemplo, a tolerar mi turno, cosa que en la virtualidad no pasa. Si yo estoy jugando un jueguito, no tengo que esperar nada, todo es inmediato. En cambio, si yo estoy jugando con otros, a la mancha, o un juego de mesa, o salir a jugar al barrio, como lo hacíamos, yo pasé así toda mi infancia, jugando con otros en la calle, libre, Claro. tolerando la frustración de perder, aprendiendo a esperar, todo eso va generando como otras patitas en la mesa que le ayudan a sostenerse de manera distinta a ese nene. No es Claro, solo una cosa. tenés el apoyo de la convivencia social, que no lo tenés en el Exactamente. celular. Y te hago esta otra pregunta. Vamos a suponer que los niños están todo el tiempo con el celular, pero no viendo, no sé, o jugando, ni jugando un videojuego, ni viendo un dibujito de estos tipos epilépticos, no. Están investigando sobre temas que a ellos les interesan. Ujú. Están utilizando el celular como una herramienta de investigación, de consulta, de curiosidad. Eh, Ahí también es igualmente negativo el consumo de la pantalla o a ver cuál sería la diferencia entre ese consumo de pantalla y el niño jugando en la calle con los amiguitos, con los vecinos. No, bueno, no, ahí es distinto, Vero. Si el niño, ¿sí? tiene ese contacto regulado de la tecnología y lo utiliza para poder investigar y buscar información sobre lo que le interesa, es distinto, porque sería el análogo más o menos parecido a leer un libro. Claro. Pero es un caso que no se ve muy a menudo. En realidad, ese Sí, niño son puede estar buscando y en pocos. realidad automáticamente, si no tiene regulación, cae, pero porque su cerebro no está formado, no tiene las herramientas para autorregularse. Sí, Necesita sí o sí de un adulto que del límite externo. Es como que, mira, antes nosotros veíamos tele, pero había un 70, un 80, un 90%, dependiendo de la generación, de juego libre, ¿no? De juego, sí, claro. sí, Además era, reglado, pero juego libre. se juntaba la familia. Primero que siempre había uno que era el control remoto, ¿no? Era el designado a cambiar los canales. Por Ajá, suerte a mí ajá. nunca me tocaba. Me ¿Te acuerdo, tocaba vos a vos sabés, ver? mirá, a mí no, porque yo era la consentida de mi papá,
pero siempre alguno de los otros dos iba, ¿viste? Andá a cambiar, y mandaban al control remoto. Y me acuerdo que nos juntábamos todos, mirá el recuerdo que tengo, ¿no? En la cama matrimonial con mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y yo, y veíamos B, Invasión Extraterrestre, ¿se acuerdan la serie de B, Invasión? A mí me daba mucho miedo y me daba mucho miedo cuando se comían las ratas así de costado. Ahora cuando la veo digo, Dios mío, cómo caía en ese engaño. Pero digo, era un plan familiar ver un momento de televisión, no te quedabas todo el día, no estaba esta adicción cuando ya No, existía la pantalla, ¿eh? no, 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 porque aparte eso eran películas o programas que tenían un horario, o sea, vos tenías que esperar, incluso, ¿no? Los que eran diarios, después cuando empezaron a salir ya programaciones diarias o programas diarios, tenías que esperar igual todos los días a esa hora, y si Sí, tenía la suerte de tener algo para grabar, como una videocasetera, por ejemplo, podías grabar eso, pero si no, te lo perdías. Era esta sí. cosa de esperar, que hoy en Sí, día... bueno, igual, a ver, ahora que me pongo a pensar, es cierto que ya ahí había, no sé, una suerte de programación de decir, ah, bueno, estamos logrando que la familia se reúna en un momento especial, en un horario especial, para ver un programa que después no tenías otro momento para disfrutarlo. Es decir, ya se veía en la televisión una suerte de, no te voy a decir de adicción, pero sí la gente elegía ese plan antes que, por ejemplo, en familia estar jugando algo. Estábamos todos estupidizados con la tele, eso es lo que Sí, digo, ya ¿no? arrancó, sí, sí, ya arrancó como un poco ahí el proceso de desconexión este que vemos ahora acá con estas imágenes, atención fragmentada, Sí. este, ¿no? ¿Qué más dice ahí? ¿Verdad? Que acá tengo en Te la digo, mira, atención ansiedad. fragmentada, Sí, ansiedad por falta de respuesta inmediata, presencia es, parcial, es, vínculos superficiales por sobreoferta, regulación mm, emocional externa, baja tolerancia a la frustración, pérdida del misterio. ¿A mm. qué? A ver, ¿qué es esto, pérdida Bueno, del pérdida misterio? del misterio. Y bueno, hay una serie que fue muy, muy famosa, seguramente algunos los hayan visto los que están ahí en el chat, en la audiencia, que fue de las primeras que empezó a mostrar eso. Esta cosa de la sobreexposición que hay hoy en día en las redes, viste que también, porque pasó tan rápido que es como que uno dice, bueno, no tomó conciencia de lo que implica exponer parte de la vida de uno en las redes sociales o en internet o en lo que sea. Es un Ah, poco, ¿te acordás, Vero, lo que hablábamos de OnlyFans en uno de los sí, programas anteriores? Viste que también hay muchas chicas que no, y chicos que no están tomando conciencia del todo de lo que realmente implica algo así. Bueno, el mundo digital nos pasó por encima en muchas cosas. Como que no tomamos conciencia de esto de los límites, que es como que, ponele, ¿no? ¿Por qué existen las paredes en las casas? Vero, ¿por qué existen? para la Porque, intimidad. claro, exacto, para que yo pueda preservar mi intimidad. Para eso existen. Entonces, ¿cuántas paredes podemos poner o no en el mundo digital? La serie es You, que es como este chico que tenía rasgos medio psicopáticos, y entonces él lo que hacía era el evaluar a todas las chicas con las que él se relacionaba, viendo primero sus perfiles. Y la mayoría de las chicas con las que él se topaba eran chicas que exponían todo. Entonces era como era un psicópata, podía acceder. Y de la Mm. falta de misterio es eso, es como el poco registro que muchas veces tenemos todos, pero porque esto nos pasa a todos, en esto de la exposición. Claro. Dejamos poco para el misterio muchas veces, eso. Queda Claro, como, guardar un ay, poco tu privacidad, eh, en serio, ¿no? Después, la intolerancia al aburrimiento y la dependencia de validación externa. Acá me parece que es lo que más les debe costar a los que no vivieron, nosotros los que tuvimos la suerte de pasar por las 2 etapas, no necesitábamos un like para saber quiénes éramos o no pasaba nuestra inseguridad por la falta de likes en las redes sociales, pero hoy sí. Hoy es ujú, terrible cómo eso te puede marcar el estado de humor, todo. Yo siempre digo, las redes no son para cualquiera. Hay que saber usar las redes sociales y hay que entender el juego perverso de las redes sociales sí, para no caer en la desgracia, ¿no? Por ejemplo, en nuestras plataformas de YouTube sabemos que
las reglas del juego no las ponemos nosotros, entonces en vez de tener, no sé, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1.000.000 de visualizaciones, y bueno, tenemos 100, 200. Y si alguien que no entiende cómo funciona todo esto, cree que lo que hace no vale, cree que Exacto, el contenido no es bueno, realmente exacto, cree que está en el otro lo que exactamente. uno crea o el valor que tiene, digamos, el contenido. Y no es así, no es así. Entonces, Exactamente. no todos están preparados Sí. para formar parte de este juego. Esto es una realidad, ¿eh? Los adolescentes menos que Imagínate. menos. Pensemos esto, pero mira, antes, en la vida analógica, antes del mundo digital, una persona promedio, ¿sí? Una persona promedio se comparaba, porque la comparación es algo inevitable, lamentablemente tendemos a hacerlo, ¿no? Psicológicamente. Pero antes una persona, el rango con el que se podía comparar, el grupo, era muy chiquito, era una comunidad de 50 en su colegio, en su escuela, si es un adolescente, qué sé yo, 1.000 personas máximo. Pero hoy en Claro, día, con este tipo de mundos digitales, uno se puede comparar, las chicas de hecho se comparan, no sé, con Kim Kardashian, ¿no? No me veo sí, igual que Kim Kardashian, y los chicos con Messi, yo no tengo la misma situación, ¿no? Entonces, el rango de comparación, y eso, aunque parezca una tontería, no lo es, porque el cerebro no puede distinguir realidad de ficción. Es como que yo, por más de que diga esto no está pasando, igual lo que yo estoy viviendo acá genera cosas en el cerebro. Entonces, hay que ser muy consciente, como vos decís, para ver, por un lado. Después está otra cosa, que el mundo así, el mundo real, el mundo de encontrarse con una persona y de verla, permitía, viste que en la anterior imagen estaba esta cosa como de la resolución frontal, es decir, yo tenía la posibilidad de frontalmente contestar. Hoy en día, no solo, me imagino que a vos te debe pasar, Vero, que te agreden, pero ni siquiera ves quién es la persona que te está agrediendo. No podés contestar muchas veces ni poder responder porque dice esta cosa como del anonimato. El mundo digital no permite resolver las cosas frente a frente y de manera directa. no, y encima es desventaja, porque todo el mundo sabe quién soy yo, una persona, vamos a decirlo, pública, y del otro lado, por ahí estás con un bot, que es lo más probable además. Es un bot, Pero digo, exacto. está muy bueno esto que vos decís. ¿Y sabés en qué me quedo pensando, Romy? Si antes podíamos vivir sin este nivel de sobreinformación, ahora hablando ya de los adultos, no de los jóvenes, ¿por qué ahora nosotros también caemos en la trampa de estar todo el tiempo conectados? No te voy a decir al nivel de estar en una reunión familiar y estar con el celular, porque yo con el círculo con el que me muevo, Sí. te aseguro que si estamos en persona, ni siquiera sabemos dónde dejamos el celular. No, Mm, no, no me pasa entiendo. eso con la gente con la que yo me muevo. Ujú. Pero sí lo noto cuando, por ejemplo, voy a un restaurante y la persona con la que yo estoy o el grupo de mi mesa, nadie le importa nada el celular, pero yo noto que en las otras mesas no pasa lo mismo. Están con el celular ahí pendiente. Digo, uno se junta con quien quiere estar también, ¿no? Pero los adultos son muy adictos a estas pantallas también y a todo Ujú. lo que estamos. Sí, totalmente. Y nosotros como adultos, ¿por qué no podemos, el que vivió incluso la era analógica y ahora está en la digital? No, elige esto, elige lo digital. A lo que voy es a lo siguiente, se me hizo muy largo. Mira, están los que viviendo las dos cosas se quedan en un equilibrio y están los que viviendo las dos cosas están al 100% con lo digital. ¿Es una elección adulta ya eso? ¿O es una adicción? Totalmente. Las dos cosas. ¿Pero por Mm, qué? Porque todos tenemos vivencias traumáticas. Lo que pasa es que y entonces eso hace que es como que uno tiene un talón de Aquiles, todos, ¿eh? Hasta los que crecimos en una etapa analógica, en un mundo que no era digital. Todos tenemos igual una historia traumática. Venimos de familias que han sufrido determinadas cosas, sufrimos rechazo igual, de alguna manera, por más que no en el mundo digital, sufrimos rechazo, sufrimos abandono. Bueno, ahí esto que hablábamos en el otro programa de las heridas y cómo se va configurando nuestro apego. mm, Muchos adultos lo que hacen es intentar
resolver o paliar el dolor de esos traumas que todavía duelen, porque vos imaginate una persona que sufrió abandono y rechazo y bullying, porque antes el bullying en nuestra época existía, no es solo de ahora, existía y hacía Sí, mucho daño igualmente. Entonces, supongamos que hay una persona que sufrió mucho bullying en su infancia. Esa sí, persona, si todavía no resolvió esos traumas, esa vergüenza que tiene con su cuerpo, esa vergüenza social que tiene de exponerse, esa relación traumática, lo probablemente caiga más fácilmente en la adicción al celular porque le permite, es como la muleta, le permite resolver momentánea y pasajeramente ese trauma con el que vienen. Entonces, todos finalmente podemos caer en esas trampas. Sí, obviamente, qué sí. bueno que no tengas un grupo de personas bueno, que necesiten eso. Eso es una cosa Y no, muy porque buena en uno se estos junta días. con, a veces Mm, terminás en una reunión donde, pero por lo general, no. Y mira, recién mientras vos hablabas, qué bien que le vino la pandemia a mucha sí, gente que se sintió mucho más cómoda con ese sí, confinamiento que lo sí. que era antes la vida. Y esa gente debe haber, en esa época debe haber pensado, bueno, al fin se me dio, ¿no? De no quedar Sí. como un rarito, Es, donde ahora todos tienen que estar encerrados como a mí me gusta estar, ¿no? Hay como, viste qué loco el- eso, pero es loco y ahí sí te digo, pero es como un poco ahí, es como eso fue tan drástico, viste que fue como demasiado drástico y sí. por ende generó tanto daño, es como que las medidas de respuesta también tienen que ser así de drásticas. Por ejemplo, yo Mm, tengo muchos pacientitos jóvenes que pasaron toda su adolescencia o su pubertad, el cambio de la pubertad, que es cuando dice, bueno, me empieza a cambiar el cuerpo. Viste que es como, ay, uno tiene que aprender a convivir con este nuevo cuerpo y que el otro vea que cambió mi cuerpo, ya eso es una cosa importantísima, sobre todo para las chicas, poder asumir ese cambio. Pero si lo sí. hice en confinamiento, ¿cómo hago? Es como que me cuesta, son chicos que les cuesta demasiado y mucho más que a cualquier otra generación volver a retomar el contacto social, volver a tener, a sostener la mirada, Vero. Hasta ese punto hemos llegado, claro. Es así, funciona de esa manera. Sabés que cuando vos hablás de de la cuestión del cuerpo y cómo se va modificando, eh, ahora con las redes sociales eso se marca todavía mucho más y por eso tenemos tantas, sobre todo en las nenas, adolescentes, que sienten que si no tienen el cuerpo de... Antes también, vos pasabas por los kioscos de revistas y las Sí, tapas eran todos cuerpos sí, bellísimos. Siempre fue para la mujer un tema ese de sí, tener la vara muy alta en cuanto a lo físico, pero sí. ahora, si no, antes por lo menos tenías que pasar por un puesto de revistas o tenías que verlo en un programa de televisión, pero ahora es Todo el todo el tiempo. tiempo, ¿viste? Todo el tiempo, pero con algo que no es de la realidad, que es, ya empezaron en las revistas igual a usar Photoshop en su momento. Ojo, porque también hemos crecido con esa distorsión que fue como Sí, la primera de las grandes distorsiones. Pero sí, después empezó con, viste que la primera aplicación que utilizó el filtro fue Instagram, por eso le empezó a ganar a Facebook, después se volvieron la misma empresa, pero en su momento eran empresas distintas e Instagram fue la primera aplicación que empezó a utilizar el filtro, que es esta sí, cosa que te cambia la apariencia. increíble, Y yo, sí, sí. viste En que las hay gente que la fotos, utiliza. mira, tengo compañeras que son muy jóvenes, son muy lindas y no te van a publicar una foto si no le ponen un filtro, sea el que sea, Sí, sea exacto, el que sea. Y yo exacto. digo, ni siquiera pueden observar su belleza natural así como es, porque no necesitan poner nada, pero sienten que no alcanza, ¿viste? No No, alcanza. Y tienen 20 o 30 y están, bueno, ahora me voy a poner Botox, ahora voy a hacer, y no, están, ¿viste? ¿viste? A Y esa edad son ya se empiezan a poner. re jovencitas, pero hermosísimas además. Y yo les digo, pero sos hermosa, dejate de joder, que después cuando seas grande, bueno, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, en fin. Tengo esto que me trajiste, que está bueno, A el ver. ghosting. ¿Por qué cada vez Ah, más personas desaparecen sin dar explicaciones?
¿por qué pasa esto? Es verdad, hola, sí, nos Sí, vemos, qué sé yo, y está del silencio. otro lado está el que sí espera una explicación, porque no todos desaparecen y no todos, digamos, se quedan, pero Mm, hay una parte importante que por ahí sí espera esta explicación. No es que, bueno, desapareces y el otro se queda re tranquilo. No, hay una como una cuestión ahí. ¿Por qué desaparece? ¿Qué les pasa? No pueden decirle que al otro ni No, siquiera. ¿Por no, qué? no pueden. Primero, ¿por qué? Porque pueden. Antes no se podía. Antes, ¿cómo conocías a alguien vos, por ejemplo? Si era en una relación de conocer a alguien, un plan de conocer a alguien amorosamente, ¿no? Como esta cosa de empezar a salir con esa persona. ¿Cómo? Bueno, a través de un primo, de un amigo. Entonces, probablemente te ibas a topar en algún momento con esa persona y no podías gostearla. Claro, No claro, porque podías. después te le ibas a cruzar, tarde o temprano te le ibas a cruzar de nuevo, ¿no? Y Sí. aparte tenías otra cosa que como venía de parte del grupo, ese contacto, ya sea para ser amigos o para ser, por ejemplo, para salir con una persona, tenías la presión del grupo que te estaba evaluando, no era solamente decir, bueno, Claro, ojo, y de los hermanos. Y de es, los tus hermanos. hermanos, claro, imagínate, o el papá, El claro. papá, claro, sí, me acuerdo. Imagínate un vecinito que quería salir con una vecinita, tenías a todos los vecinos que estaban ahí viendo lo que estabas Sí, haciendo, que no, ojo, que no te portes mal, y el sí, papá. sí, sí. Mira, me acuerdo una vuelta, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo salía con un pibe que era estos musculitos, ¿viste? Porque hacía artes marciales. Y me deja una vuelta en la puerta de casa, entonces estaciona el auto, y justo antes de bajarme, aparece mi hermano menor, que hacía una pulga, mi hermano menor, se apoya en el vidrio del acompañante donde yo estaba, lo mira al que te jedi y le empieza a hacer como una serie de interrogantes, de preguntas, de Claro, ¿viste? mi ojo resucitado, me hacía quedar encima yo en el medio de los dos, pero los hermanos un poco marcaban la cancha, digo, más allá de, el Exactamente. otro se marcaba de risa, pero digo, pasaba eso, pasaba. ¿Viste? Exacto. Y hoy en día eso a una nena, ¿no? Nena te digo porque 13, 14 años, muchas ya empiezan a utilizar estas aplicaciones de citas, aunque no lo crea, viste que, porque en realidad tienen un límite de edad de un ingreso mínimo, pero viste que los nenes hoy en día están muy, muy adaptados en eso. Bueno, entonces entran a una aplicación de citas y es imposible, esto que te pasó a vos, pero es imposible que surja. Entonces, ¿por qué pasa? Porque puede. Solo en el mundo digital puede existir esto del gosteo. Antes no era posible. Claro, ¿Por qué? claro, Tenía que claro, sí o sí dar la cara, sí. afrontar, asumir, Sería y raro eso que un amigo del grupo te haga este gosteo, por ejemplo, porque del grupo, no, está no. ahí, es Los raro, amigos mismos le van a decir, che, no podés, fíjate, hablale, no podés hacer esto. El grupo sí, mismo ayudaba y regulaba esos vínculos. Era sí, como que era una claro, cosa donde tú sí, no se sí, podía apoyar. Yo sí, cuento claro, con el grupo. sí, De sí. hecho, Ay, pero para, ¿y lo hacen solo porque pueden o hay ahí una, qué es comodidad, es desinterés, qué falta de respeto también, ¿no? Más allá de que pueden. bueno, mira, esto, a ver, tengo una encuesta para compartirles, a ver si les suena o no a los A ver, varones del chat, pero sobre todo los jóvenes, un 70% fue gosteado, dice que fue gosteado. Y de ese setenta por sí, ciento más del 50%, el 65% son mujeres. Es decir, el gosteo lo realizan más sí. los Yo varones. te digo porque mi sobrina Mm, me dice, estoy cansada de mm. que me gosteen, no sé si está bien dicho. ¿Viste? Y Sí. tiene 22 años mi sobrina. Bueno, y acá viene algo que sí tiene que ver con nuestra diferencia que es biológica. Los varones, como no tienen un día, como las mujeres, donde su cerebro ese día realmente cambió, que es la menarca, el inicio de la pubertad, o sea, hay un día que te viene la menstruación y ese día ya te cambió el cerebro, de verdad, así funciona. Eso funciona como un ritual de iniciación para la vida adulta de las mujeres. Mm, Los hombres no tienen eso, Vero.
Antes Pero por eso existían más. gostean. No, no, espera. Y entonces, no tienen esa ayuda biológica para madurar. Entonces, antes, en la época analógica, viste que existían más rituales para los varones, era salir a Sí, ir a pescar por primera vez con el papá, qué sé yo, estos claro. rituales Por ahí de un primer propiedad. cigarrillo, o cuando cumplían los 18, ¿no? Era también un acontecimiento. O la colimba, el servicio militar obligatorio, y más con varones. ¿Qué pasa? Los varones les cuesta más madurar que a las chicas. Entonces, tienen como una inclinación biológica más para las salidas fáciles, cuando esto otro no fue construido. Claro. Entonces, Para, cuando acá ven la preguntan qué es infidelidad, gostear. Gostear es cuando te dejan de llamar, te dejan de comunicar, no responden a tus llamados. Eso es gostear. Dejan a la persona como si nunca hubiesen existido. Desaparecen. desaparecen. Mm. Desaparecen. Es no dar la cara, el auténtico que no dio la cara. Antes esto que te pasó a vos, Vero, de decir que dejar plantado a alguien, era muy poco, o sea, la probabilidad era muy Era baja raro. de que Yo eso siempre me quedé sucediera. Sí. pensando, viste, que uno trata de... Yo dije, bueno, por ahí le entendí mal la dirección. Puede Viste, pasar, que era puede raro, pasar. porque es verdad, es raro, era raro, sí, sí. Era raro, pero hoy en día, como te digo, el 70% de los chicos dice que alguna vez le gostearon. Es decir, lo dejaron plantado virtualmente. No le Sí, contestaron más. Incluso sí, viste que en WhatsApp, por ejemplo, vos tenés esta cosa de la notificación con el azul, entonces vos podés saber si la persona leyó el mensaje. Incluso así, la persona sí, registra que porque tienen marcado para que veas, sí, te clavaron el visto, el famoso te me clavaron el exacto, visto. te clavaron el visto y uno queda con esa sensación tan terrible de que uno, claro, y ahí el mecanismo psicológico que sucede es que yo Mm. internalizo el problema que tiene la otra persona en realidad para no afrontar, porque obviamente que es un problema de inmadurez que tiende a perpetuarse, porque cuanto más gosteo el que gostea, cuanto más gostea, es como que más destruye su casita psíquica interna. ¿Por qué? Y Porque eso, yo no el, estoy el que, el usando. que, el que hace esto, ¿es verdad que se termina modificando esta situación cuando realmente se enamora? Viste que algunos dicen, bueno, hace esto hasta que le conoce a alguien. No, No, no lo pasa por hace ahí. pero de otra manera, porque es un mecanismo evitativo. Viste que antes de que incluso tengamos internet libre, estaba esto de jugar al solitario, de jugar a las cartas solo, ¿no? Sí, en Viste la estas compu. noches te haces trampa en el solitario a vos mismo. Claro, cuando vos te hacías trampa a vos mismo en el solitario, bueno, eso es el Mm, gosteo, es hacerse trampa a uno mismo, mm. es saltarme pasos. No los estoy haciendo, no los estoy afrontando. Entonces, el que se perjudica siempre es el que gostea, obviamente. Lo que pasa es que el daño colateral lo termina teniendo la persona a la que gostearon, porque imagínate cómo se siente una persona cuando dejan de Horrible, contestarle o le gostean. horrible, horrible, porque además esa persona que por lo general espera una explicación, no te va a hacer problema después con la explicación que le dé. Va a decir, ah, bueno, pero ahora ya sé por qué, y se queda tranquila en la mayoría de los casos. No es que excepto que sea una persona que le guste mendigar cariño permanentemente y esté ahí, ¿viste? Que Pero también en realidad, ujú, nada, bueno, y es un daño a la autoestima, es un daño a la autoestima. Yo siento, internalizo el problema del otro, digo, entonces seré yo, ¿no? Me dejó de contestar eso, porque capaz que conoció a alguien o más lindo, más linda, más inteligente. sí, 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 sí. Esto del gosteo, a ver, Sí. antes de pasar a este otro, ¿se podría comparar con la infidelidad? El que gostea Muy suele bueno. ser también infiel en el mundo analógico, digamos. Exacto, en el mundo analógico. Excelente tu pregunta, Vero. Son mecanismos evitativos. Sí, es como que son distintos, obviamente, pero en el fondo son mecanismos evitativos de no saber cómo resolver algo. Por ejemplo, en la pareja, esto te diría el 99,9% de las veces donde hay infidelidad es por eso, es porque la persona no pudo tramitar algo de lo que le estaba pasando, ya Mm, sea con su deseo, con la... Hay una hormona que también funciona como neurotransmisor, que es esta hormona del trabajo que lo tienen los hombres, por ejemplo, porque los hombres tienen más mecanismos evitativos que las mujeres.
por una cuestión también biológica. Hay algo en el cerebro que hace que los hombres tiendan a hacer esto. La mujer tiene otra tendencia que es más ansiosa. Entonces, en el fondo, cuando esa persona no puede construir vasopresina, que es esta hormona del trabajo, muchas veces intenta regularlo de vuelta, como con esta cosa de la adicción, con el placer a corto plazo. Entonces, es más fácil tratar, entre comillas, de resolver por fuera de la pareja ese problema a través del placer a corto plazo, que es la dopamina barata, ya sea con, por ejemplo, consumo de contenido sexual en Internet, que puede pasar, también es otro mecanismo evasivo, o esta cosa de ir y de caer en la infidelidad. Son mecanismos evitativos. Es excelente tu pregunta. Sí, es Bueno, lo mismo. entonces, ojo, porque el hombre que está desocupado, que no puede llevar el sostén de la casa, por ahí es más infiel que otros. Ah, Para ahí depende. es una reducción increíble del tema, ¿no? Pero No, digo, pero sí, a ver, dependiendo de las características de ese hombre, ahí mm, incluso, ¿te acordás, Vero, que en algún momento de nuestros programas hablamos de esto de ser zurdo y de ser diestro, que eh, los diestros tienden más a la depresión en primera instancia y los zurdos a la manía, que es esta cosa como de actuar por impulso y sin pensar? Por ahí los zurdos tenderían entonces más a veces a caer en esta cosa impulsiva, así, en un análisis muy por arriba, en esta cosa impulsiva bueno, de hacer sin pensar mucho. Entonces claro, ahí sí pueden intervenir varias variables, pero sí, es muy, muy, muy aguda tu análisis de que en el gosteo y en la infidelidad, en el fondo, en el fondo, en el fondo, si uno sigue tirando de ese violincito, en el fondo hay evasión. Yo siento que no puedo afrontar esta situación totalmente. sí. Sí. Qué poder de adaptación que hemos tenido, ¿no? Los que vivimos las 12 eras y que terminamos sobreviviendo a la tecnología, adaptándonos, no te digo que entendiéndola al 100%, pero nos hemos reinventado, de alguna manera aceptamos estos cambios, más allá de todos Sí, los miedos que nos generan, porque sí. nosotros realmente podemos comparar cómo se vivía antes, lo lindo que Mm, se, un montón de cosas hermosas que se perdieron por esta digitalización, como fuimos testigos de eso de manera muy consciente, sí, tenemos esa nostalgia, pero porque conocemos las dos versiones, eso es lo que totalmente. pasa, ¿viste? Se Es, termina esta generación y se viene el fin, voy, estoy exagerando, pero empieza el principio, voy a decir, del fin de la humanidad tal cual la conocíamos. sí. Por eso pusimos, viste, como título La última generación sin algoritmos, porque realmente es así, es un cambio demasiado, demasiado importante. Yo creo que está muy bueno que los que pudimos crecer con estos dos mundos y tenemos un poco de nostalgia y entendemos las cosas buenas que tenían, todo lo que hemos podido cultivar nosotros, de acordarnos de pasar eso que vivimos a las nuevas generaciones, a los niños, de tener esa dedicación, porque es un tiempo, poder sentarse y crear esas dinámicas con los más chiquitos, sean hijos, ¿O vos sobrinos. pensás que va a haber un impulso natural que hace a la esencia del ser humano que logre conservar estos valores más allá del avance tecnológico? ¿Qué visualizas a futuro? Porque las nuevas generaciones, por ejemplo, yo las veo muy, muy a gusto con esto de, por ejemplo, tener bebés en incubadoras artificiales. No sienten ese, lo empiezan a ver como, y bueno, sí, porque, ¿cuál es el? No Mm, sienten ese sacrificio como mm. uno lo presenten en un sacrificio humano para muchos de nosotros, me imagino, para ellos no. ¿Vos qué pensás? ¿Que va a haber ahí como algo que dentro de la, viste, hablando de la memoria celular y todo Sí, esto, biología, exacto, sí, sí. ¿cómo Mira, ves en las generaciones futuras esta defensa a la humanidad tal cual la conocemos? mira, Vero, si vos bajás un poquito en esta noticia que habla sobre estas generaciones nuevas, abajo hay un gráfico que está muy bueno, Ah, ese gráfico. Fíjense, estos son, que no leo bien arriba, las síntomas de yo te ansiedad. ayudo, porque ahí nos siguen escuchando, avísennos. Igual Sí, te lo voy a aumentar un poquitito, dame un segundo, a ver si, ahí se llega a leer o no.
ahí, Ah, sí, exacto. para El que ahora panorama sacamos el emocional. graph. Exacto. Entonces tenemos, fíjense, en las primeras rayitas de los gráficos a la izquierda son las generaciones más jóvenes. ¿Qué es lo que están mostrando? Es síntomas, por ejemplo, como inseguridad, ansiedad, esta cosa de la soledad y el aislamiento. Las generaciones jóvenes tienen casi el doble de las generaciones estas, de los seniors y las generaciones X. Claro, ahora le voy a contar a la gente, el rojito y el verde son los más viejitos, los mayores y los boomers. Exacto. Tienen Eh, 16% de sentirse inseguros respecto de ya la generación Z, que es la más joven, casi 40%. Es un montón. Es el doble, pero a ver si los que están en el chat pueden registrar lo mismo. ¿Notan Yo lo noto, ¿sabés con quién lo sí, noto mucho? Con mis sobrinas. Mis sobrinas exacto, tienen, y al igual que la mayoría de los adolescentes y jóvenes, tienen muchos problemas de inseguridad. Yo no sé si será que uno se olvida. Mirá que yo era muy insegura también de chica, ¿eh? ujú, Porque las cosas como son. Yo pensaba que, eh, y tenía que ver mucho con digamos, cuánto le atraes a los hombres principalmente esta sí, inseguridad, por lo menos en sí, esa época, ¿no? sí, Después uno empieza a pensar en el aspecto profesional y otras cuestiones, pero exacto. cuando sos joven o Adolescente, adolescente, ujú, pasa por ahí, ¿no? Si no sos deseado, entonces sos, nada, un trapo de piso, básicamente. no Y a mí válido. me pasaba eso porque en parte era muy flaquita, era muy menudita, me Ujú, desarrollé bastante tarde, digamos, nunca ujú, fui una mujer muy de grandes ujú. curvas, digo, menos cuando era adolescente, y yo sí sentía que mis compañeras ya estaban eh, 2 o 3 capítulos adelante, ¿no? En la vida. Ajá, Entonces ajá. eso me generaba Ujú. así como una inseguridad increíble. Me acuerdo que mi papá me decía, hija, vos sos hermosa, ellos no saben lo que se pierden, ¿viste? Qué La- genio tu y no, papá. en el fondo yo decía, dale, no tengo a nadie, qué sé yo. Y de repente, en un momento de mi vida, cuando ya tenía casi 18 años, se dio vuelta la tortilla de una manera increíble que yo decía, no puedo creer, todos los que me gustaban que no me dieron bola, empezaban a caer moscas. Y vos decís, ahí empecé yo a tener una mayor seguridad. Vos sabés que fue casi como que automático. En lo que respecta a la vida social, digo, en otras cosas Sí. no, era muy, muy segura, era por suerte, pero en ese sentido, te la regalo, pero yo no tenía la situación de las redes sociales. Exactamente. La distorsión, porque es como vivir el análogo es como que todos, por momentos, cuando entramos al mundo digital, entramos como a una alucinación colectiva, porque eso no es real, Vero, nadie muestra la realidad en las redes sociales, eso es una ficción compartida que todos inconscientemente aceptamos como realidad. Pero fíjate Mm. vos en lo del gráfico, Vero, es el doble de síntomas de soledad, de aislamiento, de la sensación de ansiedad de las generaciones más jóvenes, ¿sí? Que son los millennials y los de la generación Z, en comparación con los más adultos. Es el Y doble, además me llama mucho la atención, fíjate que los mayores, que son los verdes, sí, en el ítem de aislado de los demás, que vos decís, bueno, el mayor sí, se debe sentir mucho más solo, mucho más aislado. exacto, No, exacto. No, 5% los mayores contra 26% los más jóvenes. exactamente, Tenemos exactamente, una pandemia de salud mental a nivel exacto. adolescencia, juventud, que es increíble, ¿eh? Increíble. Por eso nosotros muchas veces no podemos creer, no podemos entender, no creer. No podemos entender mucho a la generación de cristal, ¿no? Que a veces están muy, muy deprimidos y vos decís, pero ¿qué te pasa? Y no, están pasándola mal, realmente la pasan mal. Están pasándola mal porque volvemos al mismo punto, Vero. Las generaciones de antes que pudieron tener otras patas en su mesa que fortalecían obviamente esa mesa, bueno, tuvieron esa dicha, ¿no? De poder Sí, criarse y tener esas otras herramientas. Hoy en sí. día, estos más chiquitos no lo tienen. Entonces, hay que pensar como adultos y como gente, todos tenemos gente joven y chiquitos, ¿cómo los ayudamos?
¿Cómo? O sea, esto que vos me preguntabas, ¿cómo hacemos? ¿Cómo Sí. hacemos? Bueno, eso hay que ser creativos, lo mismo con los vínculos. Las Y además estructuras con vienen, tiempo, Romy, no podés sacarle el celular y dejarlo al pibe solo, tenés que dedicarle parte de tu tiempo. Sí o pero sí, sí, si querés sí, arreglar un poco la salud mental y emocional sí, de tus propios hijos, y bueno, la prioridad son ellos, más que, bueno, vos sí, decís, no, ay, bueno, qué fácil, no alcanza la plata, qué sé yo, bueno, buscarle la forma, buscarle la forma. exactamente. Ponerse creativo, sí. Hay veces donde uno dice, bueno, sí, tengo todas estas bolas para hacer malabares, y se me agrega una más. Y bueno, Sí. sí, se aumenta un poco la complejidad, pero hay que ver sentándose de una manera consciente, dándose el tiempo, aunque a veces implique no dormir, es mejor, ¿no? Esto, ¿no? Ver cómo voy a Porque hacer para además es tu lidiar con estas bolas. responsabilidad, ya tuviste hijo, Exacto. bueno, bueno, viste lo que es la decisión que Sí. cada uno tomó. Bueno, Romy, ¿qué es esto que estamos viendo en pantalla? Contame. Bueno, es un curso. Vamos a estar dando un curso sobre, bueno, justamente, entender qué está pasando hoy con los vínculos. Hoy en día tenemos una crisis, claramente, Vero, del tema de parejas. A la gente se siente cada vez más sola y también muchas veces con este nuevo panorama que es tan complejo no sabemos cómo resolver esos problemas. Así que de eso se va a tratar el curso, cómo construir y cómo sostener relaciones estables basadas en biología, en conocimiento que se pueda aplicar. Y va a ser el 25 y el 26 de abril, igualmente va a quedar grabado, así que, pero va a ser en vivo y después va a quedar grabado. Así que los Bueno, esperamos. ¿sabés qué se me ocurre? Que, porque uno dice, bueno, pareja coherente, dice el título. ¿Cómo construir y sostener una relación estable y duradera en un mundo que te empuja a soltar y evitar? Porque muchos dirán, ay, bueno, pero todos queremos tener una pareja duradera, ¿no? Pero a la vez somos muy inconscientes de cómo evitamos tener esa pareja duradera. Ese es el Exactamente. tema, ¿viste? Porque hay Es- muchas mujeres que dicen, ay, los hombres están todos, son todo, qué sé yo, está difícil, y los hombres dicen lo mismo de las mujeres. sí, Y nunca nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Vas a es hablar de esas herramientas, me imagino, por para... supuesto, es un trabajo difícil el que porque incluso cuando yo hago terapia de parejas, pero es el trabajo, y terapia individual es lo mismo, nada más que en pareja es el trabajo en conjunto, pero es el trabajo más difícil el de mirarse a uno de uno hacia uno mismo y asumir la parte de responsabilidad que me toca a mí, No, y que por lo general es el un miedo a volver a confiar en el amor, olvídate. imagínate, Hablando de las generaciones imagínate, grandes, imagínate, pero olvídate. claro, A ver, díganme todos los que están acá que se hacen los valientes. En el chat son todos muy valientes, ¿viste? Pero hablen de sus propios miedos a la hora de formar pareja. Nada, ni se les ocurre porque ni los conocen, por eso. no. También hablo por mí, ¿eh? Ni los conocemos y los tenemos bien, bien boicoteaditos. Bueno, si te quieres sumar a la comunidad de Romy, @psicoclínica equilibrio. Ahí tienen todos los medios, todas las plataformas y la página web, así que serán todos muy bienvenidos. @psicoclínica equilibrio es lo más fácil y ya saben, está Bueno, bueno los estar en esperamos. comunidad, estar ahí todos presentes. Algún día te digo, Romy, lo podríamos hacer la semana que viene. A ver, Que la gente haga preguntas de problemas que tienen personales. Y vamos a tratar muy de, bueno, muy pero bueno. Consultas en vivo. sí, que por ejemplo, qué sé yo, mira, me pasa esto con mi mujer, o me pasa esto con mi pareja, o me pasa esto con mis hijos, o lo que sea, o en la sociedad, ¿no? En el trabajo. Y hacemos como, viste, y le damos con todo al público, ¿eh? Mira, pero vos sabés que hay algo muy, muy lindo, porque cuando uno, viste que todos tenemos acá guardadito como si uno tuviera un bolsillito, viste, secreto adentro viste que antes existían estos en los sacos. Todos Sí, tenemos adentro de nuestro interior un librito que es el librito de la automentira. No existe nadie que no sí. se automienta. Pero ¿sabés cuál es la herramienta que no miente nunca? La parte nuestra que no miente nunca. A ver. El cuerpo.
Ay, Entonces, sí. cuando uno empieza a analizar los síntomas de las personas, ahí uno empieza a entender, viste que uno dice, no, yo necesito tal cosa, y después uno ve con los síntomas y en realidad no necesitas eso que decís que necesitas otra Claro, cosa. claro, Así que está claro. muy bueno, podemos hacer Está algo así. bueno eso, ¿eh? Bueno, así que prepárense el sábado que viene. Vamos a arrancar con un disparador con Romy, pero después a los que vamos a analizar es a todos ustedes. Así que a ponerse los pantalones. Para, Y antes de aprovechar. despedirnos y aprovechar, ¿no? Aprovechar a reírnos de nosotros mismos también. Antes de despedirnos, nuestro auspiciante, muy cortito, 20 segundos, ya venimos. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia, soluciones en inglés para empresas y particulares. Comunícate por WhatsApp al 11 30 16 63 06. Obtené descuento mencionando este anuncio. Bueno, ya está, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos, Romy, el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene a las 11, Vero. Gracias por el espacio No, y gracias a todos los gracias que a se vos. quedaron a mirar. Gracias a vos, un beso enorme. Y nosotros nos encontramos, si quieren, en Canal 22 de lunes a viernes, Canal 22 Web, lo buscan así en internet, en YouTube. Ahí estoy en vivo todos los días de 19 a 20 horas. Bueno, gente, un gusto seguir estando en contacto con ustedes a través de este canal y hasta el sábado que viene. Chau.